poquito de las estructuras de control. Las estructuras de control intervienen en la elaboración de nuestros programas. ¿De qué manera? Acá solo vamos a hablar un poquito de un tema que ya estuvimos hablando anteriormente. Nosotros habíamos hablado de una clasificación del software. Habíamos hablado de una clasificación básica que eran lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Después hablamos de una clasificación que se tenía que ver con la manera en que se pensaba a la hora de escribir el programa. Bien, acá nosotros vamos a hablar un poquito de estructuras de control. Estas estructuras de control van a aparecer prácticamente en todas las clasificaciones del software. ¿Por qué? O de los lenguajes de programación, mejor dicho. ¿Por qué? Estas estructuras de control me permiten a mí controlar el flujo de ejecución del programa. Si nosotros vamos a hablar de un lenguaje de programación orientado a eventos, podemos decir que dentro de un procedimiento de evento podemos trabajar con estas estructuras de control. Si nosotros hablamos de un lenguaje de programación orientado a objetos, vamos a decir que cuando nosotros vamos a codificar algún objeto, vamos a estar trabajando con estas estructuras de control. Básicamente, estas estructuras aparecen en todos los paradigmas de programación. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo aprendo las estructuras básicas de control, yo puedo adentrarme en prácticamente cualquier paradigma de programación. Lo único que me resta a mí es ponerme a estudiar las características fundamentales de cada paradigma. Bien, nosotros podemos tener estructuras de control secuenciales, de selección o de repetición. Podemos englobar en estas tres estructuras básicas todas las estructuras que pueden llegar a aparecer. Nosotros vamos a estar trabajando con las más comunes. Esto no quiere decir de que sean las únicas estructuras de control, ya sean las secuenciales, de selección o de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que según el lenguaje de programación en el que vayan a trabajar, van a ver más o menos estructuras de control, pero las básicas van a aparecer en todos los lenguajes de programación. Bien, pasamos a ver unas placas. Las estructuras de control. Las estructuras de control pueden ser secuenciales. ¿Qué estructuras secuenciales podemos encontrar? Podemos encontrar la asignación, las instrucciones de entrada o las instrucciones de salida. En las estructuras de control de selección podemos encontrar estructuras de selección simples o de selección múltiples. Entre las estructuras de repetición podemos encontrar estructuras de repetición con condición inicial o estructuras de repetición con condición final. Las estructuras secuenciales de asignación, por ejemplo, A es igual a 5. Esto es una estructura secuencial de asignación. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que a la variable A le pasamos el valor 5. Es decir, una vez que se ejecuta esa línea, la variable A pasa a valer o a contener el valor 5. Luego tenemos A igual a B. También es una asignación. A la variable A le estamos asignando o le estamos pasando el valor de la variable B. B es igual a C. También es una asignación. Luego tenemos las estructuras secuenciales de entrada. Las estructuras secuenciales de entrada a nosotros nos permiten ingresar datos a nuestro programa. Estos datos que nosotros vamos a ingresar a nuestro programa se ingresan por el periférico de entrada por defecto, ¿sí? Podemos llegar a decir por el teclado. Tienen una estructura. La estructura dice ingresar leyenda variable. El ingresar que ustedes ven ahí es
la palabra reservada. La palabra que se reserva en nuestro lenguaje para indicar que esa línea es una estructura de entrada. Entre comillas vemos la palabra leyenda. Ahí nosotros vamos a escribir una leyenda para solicitarle al usuario que ingrese un valor. El valor que se ingresa se va a almacenar en la variable que está a continuación. En este caso dice variable. Un ejemplo: ingresar como leyenda, ingrese un valor y guardamos en la variable n. Después tenemos las estructuras secuenciales de salida. En las estructuras secuenciales de salida nos sirven a nosotros para mostrar información. Esa información se va a mostrar por el periférico de salida por defecto, es decir, por la pantalla o por el monitor. También tienen un formato. Ese formato dice imprimir, entre comillas, leyenda, coma, variable. El imprimir es la palabra reservada que nos indica que lo que se está escribiendo es una instrucción de salida. La leyenda que aparece entre comillas va a ser un texto que hace alusión a el valor que se está mostrando. ¿Qué valor se va a mostrar? El que contiene la variable. Un ejemplo puede ser imprimir, su nombre es, y mostramos el contenido de la variable n. Luego tenemos las estructuras de selección simple. Las estructuras de selección simple son las que tienen una alternativa, o pueden ser: dice si, condición, hacer, instrucciones, fin sí. Este tipo de estructura nos permite seleccionar si se van a ejecutar esas instrucciones que ustedes ven ahí o no. ¿Cómo nos permite seleccionar? Según la condición. Esa palabra condición nosotros vamos a reemplazar por una condición lógica. Es decir, si esa condición lógica arroja verdadero, se cumple la condición, por lo tanto se ejecutan el lote de instrucciones que están dentro de ese sí y el fin sí. En el caso que la condición arroja un valor de verdad falso, no se cumple la condición, por lo tanto se saltean esas instrucciones y se pasan a la línea automáticamente después de fin sí. Después tenemos la estructura de selección simple con dos alternativas, que dice si, condición, hacer, instrucciones, si no, instrucciones, fin sí. ¿Qué quiere decir esto? Si se cumple la condición, se ejecutan las primeras instrucciones. En el caso que esa condición no se cumpla, se ejecutan las instrucciones que están dentro del si no y el fin sí. Es decir, tenemos dos alternativas. Si la condición arroja verdadero, se ejecutan las primeras instrucciones. Si la condición arroja falso, se van a ejecutar las segundas instrucciones. Después tenemos las estructuras de repetición. Las estructuras de repetición pueden ser con condición inicial. Un ejemplo, dice mientras, condición, hacer. Mientras sería la palabra reservada y aparece otra vez una condición. Debería ser una condición lógica. Si la condición esa se cumple, se van a ejecutar las instrucciones. Si la condición no se cumple, se pasa automáticamente a la línea después de volver. En el caso que la condición se cumpla, se ejecutan las instrucciones y la línea siguiente dice volver. ¿A dónde vuelve? Vuelve al mientras. ¿Para qué? Para poder volver a evaluar la condición. Si la condición continúa cumpliéndose, se vuelven a ejecutar las instrucciones. Y de esa manera se va realizando diferentes cantidades de bucles hasta que en algún momento se deja de cumplir la condición y se sale de la estructura de repetición.